Muy bien, estudiantes, buenos días a todos. Estamos ya iniciando nuestra conferencia de hoy, miércoles 26, para la asignatura Fundamentos de la Administración. Hoy vamos a continuar con nuestra unidad tercera, que es la Administración Científica de Frederick Taylor. Entonces, sus compañeros están aquí en la clase. Y en el aula, y aquí conectados tengo a Brian, Christopher y Eduardo. Espero que esta conferencia va a quedar grabada para que se beneficien todos los que no pudieron verla en vivo y directo. Esta es una continuación de la... ¿me podrían decir los de la plataforma si pueden ver ahí la fotografía de Frederick Taylor? Sí, profe, yo veo. Ok, perfecto. Entonces, Sí, profe, yo también. muy bien. Profe, ¿por qué no se escucha ahí lo que habla? No, eso es algo característico en Teams y en Zoom. No se escucha ahí. Sí, ahora es cierto, se escucha. Seguro fue una videoconferencia grabada. La que yo acabo de poner, ¿te refieres? No, porque lo que ellos hablan no se escucha ahí en televisión. Pues sería nuevo para mí porque... Ahora funcionó, sí, ¿verdad? Pero era en Teams. Está en la plataforma, No, como no, es Teams. Sí, en Teams. A lo que se hace metió. Y metes ahí otra vez. Sí, claro. Y después se mete aquí. Dice mostrar desde aquí. No. Ahí. Un dispositivo de audio. Ahora aquí. Speaker. Ahí. Y le dio ahí. Ah, el Samsung. Ahí, porque el televisor es Samsung. ¿Estás segura de que el Sí, televisor es ahí. Samsung? Ok, perfecto, ya lo tenemos. Obvio. Parece estudio. Gracias, muy amable. Quiero escuchar lo que dicen los otros. Qué modesta, ¿qué? Recuérdame tu nombre. Clarisa. Sí, Clarisa. No, pues hacer eso por solo 5 puntos no vale la pena. Sí, muy bien, muchas gracias. Normalmente. Sí. Brian, ¿podrías decir lo que estás viendo ahorita, por favor, para ver, solo para hacer una prueba de audio y ver si escuchamos tu voz por el televisor? Estoy viendo una imagen que dice evolución de Ok, gracias. administración. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces... Clarisa, ya vinieron por ella, ¿no la vas a acompañar? Yo no puedo. Ay, amor. Ay, yo no sé. Ah, pues, vamos a dejarla nada más y le decimos al señor lo que dijo la mamá. Ahorita vengo. Claro, Clarisa, vaya con Dios. Es increíble que me ha costado empezar. Entonces, vamos a continuar con la clase de la semana pasada. Bueno, la semana pasada se fue la luz toda la mañana en Rivas y por eso no pudimos realizar la videoconferencia en vivo y directo. Pero ustedes recordarán que el pensamiento en la administración, uno de los principales modelos de pensamiento proviene de la escuela de
administración científica. Y si hay algún problema en que no puedan ver la diapositiva, chicos, o que no me pueda escuchar, por favor, inmediatamente avisan. Entonces, muy bien. Dentro de la administración, uno de los primeros modelos que hubo en la administración de pensar es lo que le llamamos la Escuela de Administración Científica. Y dentro de esta escuela hay, lógicamente, representantes muy importantes. Pero algo que tenemos que recordar es que, que la administración no surgió de la noche a la mañana. Es decir, recibió influencia de organizaciones antiguas. Ustedes, cuando yo les hablo de un ejército antiguo que se puede analizar hoy en día sus tácticas, cómo ellos atacaban, cómo ellos hacían las batallas, ¿qué ejército les viene a la memoria? ¿Qué ejército del pasado? Hay un montón. No estoy pensando en uno directamente. Hay un montón. Pero cuando yo les hablo de que un ejército del pasado, que pudiéramos estudiar sus tácticas hoy, ¿qué me dicen? ¿En qué piensan? No requiere mucha sabiduría, pero es muy importante que sí, sí. Entonces, ¿qué ejército antiguo se pueden analizar sus tácticas? Si ustedes me hablan, por ejemplo, de, ¿qué le puedo decir, profesor? Mire, los primeros ejércitos, ¿sí? Administración, primer año. Y la asignatura se llama Fundamentos de la Administración. Claro. Sí. Entonces, si ustedes me hablan, hubo continentes perdidos, la Atlántida, y seguro tenía ejército. Pero eso no quedó registrado en la historia. No hay nada escrito, ¿me entendés? Y si me decís, profesor, esta gente que construyó a las pirámides, los mayas, los aztecas tenían enormes ejércitos seguros, y a pesar de que tenían pocas armas, lograron hacer construcciones maravillosas que no aguantan. Pero no tenemos registros de cómo, a pesar de que es cierto, seguro tenían enormes ejércitos, pero no quedaron registros de cómo se organizaban, cómo eran la organización. Entonces, en vista de eso, ¿qué ejércitos antiguos sí dejaron registros tremendos? Y que podemos hoy tomar en las empresas, decir, mira, ¿y cómo se organizaban esto? Y se podrá hacer esto en las empresas. Entonces, eso fue lo primero que se hizo en la administración, ¿ya? Lo primero que se hizo en la administración. Entonces, la administración, si bien es cierto, la primera escuela fue la Escuela de Administración Científica, que le llamaron, pero de eso ya hablamos la semana pasada un poquito, la semana antepasada un poquito. Pero lo que les quiero decir es que la administración no fue que un día alguien se puso a pensar
cómo dirigir una empresa y empezó a chorreársele las ideas y a decir, hagamos un gerente general, hagamos departamento, hagamos supervisores, esto no, eso fue poquito, poquito y poquito. ¿Me comprenden eso? Fue poquito a poquito. Profesor, Sí, señor. Eduardo se tuvo que retirar porque se le fue la energía en su casa. Ah, sí. Sí. ¿Y a dónde vive Eduardo? Solo para saber si mi casa está sin energía. Ah, bueno, entonces en San Juan se fue. Está bien, muchas gracias, yo sé, pero él va a poder ver la videoconferencia grabada si Dios lo permite. Sí. Gracias por avisarnos. Entonces, miren, si se ponen a pensar un poquito, los griegos, la forma como organizaron su ejército, sí hay registro. Los romanos, había un general famoso que lo hicieron una película bestial de él que se llama Alejandro Magno, en el cual la mamá de Alejandro es Angelina Jolie en la película. ¿No la han visto? Ah, se llama Alejandro. Por cierto, en Grecia hicieron un escándalo y hubo hasta manifestaciones en las calles porque Alejandro lo ponen como pues gay, homosexual. Y entonces, y la realidad es que nadie puede decir, sí. Entonces a ellos les molesta, pues, de que a los griegos, de que su principal héroe del pasado, para que se den una idea de la efectividad del ejército de Alejandro, la historia dice que su ejército tenía de 10.000 a 30.000 hombres. Hay algunos antiguos que dicen 10.000 y hay otros que dicen 30.000. Y con ese número de personas derrotaron a un ejército entre 250.000 a 500.000 hombres. Entonces, era increíble cómo un ejército tan pequeño comparado con su enemigo, que los enemigos eran los persas, lograron derrotarlo. Entonces, la clave para esto es organización, porque cuando hablamos de la fisonomía del cuerpo, los griegos con los persas no se diferenciaban mucho, eran seres humanos europeos y asiáticos que habían estado en contacto en el pasado y no eran tan diferentes. Pero si tú me hablas, por ejemplo, de hoy, de los españoles que vinieron a América con los indígenas eran más menuditos. Y es la hora y todavía tú ves sangre indígena si te vas a los pueblos, ¿no? Lógicamente, allá ¿cómo es que se llama? Mazatepe, Nindirí, todo. Vos ves que nuestros indígenas eran chaparritos y eran menuditos. Pues vos no ves a ningún chaparrito con un cuerpo de Arnold Schwarzenegger, sino que eran menuditos. Entonces, pero los persas y los griegos eran similares. Y aún así, un ejército de 30.000 hombres derrotó a un ejército de 250.000. Entonces, Alejandro fue el que creó tácticas para la guerra, que fue impresionante su influencia en el campo empresarial. ¿Cómo se organizó? Es decir, él utilizó unas tácticas que se llaman falanges. Y las falanges tenían un líder, y el líder manejaba a los miembros de las falanges. Y las falanges eran un grupo de hombres que actuaban como en una media luna, en un semicírculo, y se acercaban al enemigo y se cerraban. Y de pronto el enemigo se encontraba rodeado por un círculo. Y entonces después se salían, volvían a capturar a otro, y se salían y volvían a capturar a otro. Y entonces, pero eran falanges de 500 hombres, y la cuestión es que vos veías al enemigo que venía de frente y de pronto lo tenías a tus lados, a tu espalda, todo, y era
Entonces, la manera como se organizaba el ejército griego influyó en las empresas de hoy en día. Sí, con estrategias significativas. Entonces, aquí ya les presento en esta diapositiva que influyeron no solo la organización militar, sino la Iglesia Católica. Estudiar a la Iglesia Católica desde un punto de vista imparcial, sin ver las cosas que hacía, porque si vos empezás a ver lo que hacía, pues ya vas a empezar a emitir juicios, y no es lo que queremos, sino la organización. Entonces, ahí aprendes mucho. Ahí aprendes, díganme, ¿cómo se organiza la Iglesia Católica? A ver, miren, no quiero hablar de religión, no estamos hablando de religión. De hecho, no soy católico, pero no quiero hablar de religión, pero el punto es que si vos analizás un poco, por ejemplo, hoy en día la iglesia evangélica, ahí se da mucho de que un pastor que tal vez está en una zona rural hace con su congregación lo que quiere y se aparece en la casa de una integrante, le dice: hermana, soñé que el chanchito que usted tiene se lo tiene que donar a la iglesia para que bla, 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 bla. Esas cosas pueden ocurrir, pero eso es más difícil que ocurra en la Iglesia Católica. ¿Y saben por qué? Porque es una organización más centralizada. Entonces, por eso, las empresas, al estudiar la organización de la Iglesia Católica, se beneficiaron. No solo porque es muy antigua, sino porque ahí, ustedes han leído alguna vez, y fíjense que lo primero que dije fue leído. ¿A ustedes han leído alguna vez Robin Hood? La novela de Robin Hood. Es bonito leer la novela de Robin Hood porque desde el punto de vista de organización te das cuenta de que Robin le robaba al obispo. ¿Ah? Para dársela a los pobres. O sea, robaba, pero tenía una segunda intención. Por Exacto. ejemplo, no se lo quedaba a él, sino que veía no sé, la pobreza, por decirlo así, veía Sí. al necesitado. Entonces no robaba por un ladrón mañoso que lo va a ir a vender. Así es. Robaba para darle al pueblo. Ese fue acordémonos que es una novela en serio, es un libro que tiene un autor. Pero yo creo que eso en la actualidad está bien. Sí, de hecho, el modelo de Robin Hood se adaptó a muchas personas. Sí, sí. Entonces, y hay personas que se preocupan, no todas, pero sí se preocupan. Así es. Qué terrible, es que yo no sé por qué, yo puedo pasar horas hablando ante los estudiantes con una mascarilla, pero cuando estoy dando clases en una plataforma no me gusta la mascarilla, siento que no me escuchan o que mi voz se escucha toda rara. Lo siento, disculpen, pero se me olvida que están ustedes presentes ahí. Pero miren, bueno, vos notás que Robin Hood le robaba al obispo, pero ¿de dónde salía el dinero del obispo? Del pueblo, de las limosnas. Sí, pero no directamente, sino te das cuenta de que los sacerdotes le tenían que entregar al obispo el dinero. Ya, y el obispo le entregaba a la Iglesia Católica el dinero. Entonces, te das cuenta de que existe algo que se llama una organización. Compararlo con el ejemplo que te acabo de dar del chanchito. ¿Cuánto de ese chanchito va a llegar a la organización central de la iglesia evangélica? Probablemente ni la colita, pues. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica siempre fue un modelo de cómo se organizaban las cosas.
Ahora, no es nuestro propósito ponernos a ver un estudio profundo de la Iglesia Católica, sino que decirle que de ahí se tomó influencia. También la Revolución Industrial tuvo gran influencia en la administración. ¿Alguien me podría decir en qué siglo fue la Revolución Industrial? No fue en la Edad Media. Así que descartemos pensar entre el siglo V, al XV, que fue la Edad Media. Cuando vino Cristóbal Colón no había revolución industrial. Siglo XVIII, muy bien. Y cuando hablamos de, aquí me lo voy a vacilar, Estoy 100% que van a caer, que me van a contestar mal. Cuando hablamos del siglo XVIII estamos hablando de los años siglo XVIII, ¿qué años son? Oye, muy bien, 1700 y pico. Cuando hablamos, por ejemplo, de 1780, 1790, estamos hablando del siglo. Cristóbal Colón vino a 1492 a las Américas. Es decir, fue en el siglo XV. Ya. Entonces. Yo creo que esa revolución fue la de la transformación social y económica. Sí, siglo XVIII y siglo XIX. Propiamente a comienzos del siglo XIX, perdón, a comienzos del, en el siglo XVIII y siglo XIX estaba en su apogeo. Fue cuando empezaron a hacerse las producciones en masa. Entonces, mira, a ver, cuando empezó la revolución industrial, las empresas reunían a 20 personas antes de que empezara la revolución industrial. Pensemos en los bolis, Pepano, en los bolis. Metías a 20 personas y les decías, miren, aquí yo les voy a pagar 10 pesos a cada uno. Qué sueldo de hambre, pues, subámoslo. 200 pesos a cada uno por hoy. 200 pesos se van a ganar hoy. Son las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde yo quiero ver 3,000 bolis ahí. 3,000 bolis. Entonces, eso era lo normal antes de la revolución industrial, pero cuando ya la revolución industrial introdujo una gran competitividad, entonces se necesitó hacer énfasis en la productividad y se empezaron, la revolución industrial obligó a hacer avances en la administración. Y de esos avances, pues vamos a hablar un poquito hoy. Entonces, en el siglo XX, en los años 1900 y pico, surge la moderna teoría de la administración. Y aquí es donde necesito, por favor, que apunten ese nombre. Apunten ese nombre. Ese nombre es nuestro, para nosotros que estudiamos administración, cuando nosotros hablamos de la administración pura, probablemente ese nombre que está arriba es el hombre más significativo en nuestra carrera. El que quiso darle a la administración un enfoque científico. Solo que ahora nos reímos de eso, de cómo es posible de que la administración hubo un momento en que se les consideró una ciencia. Hoy los administradores, casi no existe ninguno que piense que la administración es una ciencia. Porque, pues que sabemos, por ejemplo, las matemáticas es una ciencia. 2 más 2 es igual a 4. Nos vamos a China, 2 más 2 es 4. Es lo mismo en diferentes partes. Pero aquí vos le decís a alguien muy cercano a ti, que te ama y tú la amas, le decís, cariño, amor, ¿sabes que tengo ganas, mi amor?
un poquito de madurito frito con carne asada. Ya, no quieres hacerlo. Hoy compré una carne y solo te va a llevar media hora, amor. No quieres hacerlo. Y pum, y ahí ves que tu esposa, que tu novia se está asando carne y haciéndote los maduritos fritos. Ya, entonces, pudiera ser. Pero si eso fuera ciencia, significa que todo hombre que le diga a su novia o a su esposa, amor, ¿sabes? Acabo de comprar carne, ¿por qué no te haces unos maduritos fritos y pones a asarte carne? Va a haber más de alguna que te va a decir, ¿acaso no tenés manos vos, jodido? Ponete a asar la carne vos, más bien vos deberías de buscar cómo darme de hartar, porque bla, 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 bla. Entonces, eso significa que la administración no es una ciencia, que no da los mismos resultados en toda situación, en todo contexto, ¿ya? No es el 2 más 2 es igual a 4 aquí y en la China. Entonces, por eso sabemos que la administración, pues no es una ciencia, sino que es un arte. Hacer que las cosas hagan algo es un arte. Bueno, y quiero revisar cómo... Imagínate, solo Brian y Christopher están ahorita en línea. Aquí tiene una hoja, porque está chateando y no está ahí en línea. Ay, Dios mío. Está chateando, chateando. Bueno. Entonces. Dice que está fregada como... Pero con el celular también se puede. Sí, yo recibo clases del celular. Que me Sí. frega, me quede de apeso. Ya va, un segundo, ya vamos a continuar. ¿Qué? Ay, tengo dolor de cabeza. Ya vamos a continuar. Que tuvimos una dificultad ahorita. Ya, aquí. Entonces, aquí está. Entonces, estábamos aquí en que Frederick Taylor fue el principal exponente. Ahora, la administración científica, que fue el aporte que hizo principalmente Frederick Taylor, también tiene se fue el internet. Se fue el internet, pero... Ah, ya regresó, creo. Chicos, ¿me pueden oír? Sí. Brian, Christopher, Yo sí le escucho. ¿están ahí? ¿Ya se durmieron? Sí. Ah, ok, gracias. Gracias. Entonces... Ya, como llegó. Te estuvo llamando de Alejandro y ni contestaba. ¿Ah? A ver, ibas en la... Déjenme un segundo. ¿Y Este... ibas en la... ¿Y qué? ¿Cómo viene el cambio? Sí, peor. Y no le hacía nada. ¿A dónde? Sí, en el hospital. Y te dije, vos ven leche en todo, y ya te das cuenta, yo lo estoy haciendo porque me importa. Aquí está. Aquí, ya. Bueno, entonces... Clarisa, solo dime si llegó bien. La Amalia. Bien. No. Ay, profe, pero es que mire, yo le voy a decir algo. Ah, La culpa fue la tía. La prima, porque nosotros desde que estábamos en la clase de historia la recibimos virtual porque la cosa no pudo. Y estamos bien.
estamos bien. Entonces ella se sentó ahí y yo la veía que chateaba. Sí. Pero ¿qué fue? La prima le decía, esto ahorita está, la minita está mal, que está mal, no hay oxígeno, quién sabe si lo van a conseguir, quién sabe si la deja al mediodía, quién sabe que si no sé qué, la están torturando, profesor, ella está aquí, es nerviosa, parece que padece el corazón, y le están diciendo tantas cosas. ¿Para qué le están diciendo tantas cosas? La están martirizando. Claro. ¿Ya terminó la clase? No. En vez de tranquilizarla. Y entonces, cuando ella le dijo, ¿quién sabe si la ella? Porque aquí estalló todo. Ya, la Ella entiendo. fue la culpa. Ella. Sí, sí, sí. La prima. ¿No te ha grabado, profesor? Sí, sí. Sí. Mejor por eso. Bien, entonces seguimos. Está potente la No, historia. bueno. No, bueno, pero es importante darse cuenta si tu estudiante llegó bien a donde iba, ¿verdad? Al hospital. Entonces, por eso tomamos estos minutitos, tranquilo. Bien. Bueno, ya sigamos con la clase. Pongan atención. Entonces, como pueden notar ahí, la administración científica no solo tiene a Taylor, aunque Taylor es uno de los más importantes, pero tiene a Karl Barth, Henry Gantt, H. Emerson, Frank Gilbert y Lillian Gilbert. Ahora veamos qué es lo que pensaba Taylor. Decía que el ser humano solo busca satisfacer necesidades. Entonces, miren, yo cuando estudio a Taylor, que todos los administradores hemos tenido la oportunidad de estudiar a Taylor, respetamos esta denominación que le dieron en Estados Unidos a Taylor, que es que él estudiaba al hombre económico. Pero siempre he pensado que si yo hubiese estado vivo en el momento en que se estudiaba Taylor por primera vez, hubiese dicho que él estudiaba o él analizaba al hombre mecánico, más que económico, al hombre mecánico. Es decir, consideraba a las personas un poquito más tal vez que robots. Pensaba que todo el mundo llega a la empresa y que no tiene necesidades emocionales, sino solamente necesidades físicas que satisfacer por el salario y que tiene que llegar a trabajar y a dar todo físicamente al trabajo. Era Taylor tal vez una de las personas más con pensamientos que pudieran haber llegado a ser dictatoriales. Su estilo de dirección no contemplaba ver al ser humano como alguien que necesitaba esparcimiento, como los japoneses que estimulan al trabajador a que duerma una siesta al mediodía. Sí, dicen que eso es mejor y es cierto, pues. Si vos ves en Japón que todas las empresas tienen un área de descanso y después de almorzar